una condición que la longitud tangente tiene que ser en 10,95% mayor al desplazamiento horizontal, ¿ya? Para evitar colisionar con el pozo offset. Recordemos que el pozo offset se denomina todo pozo que es el pozo más cercano a nuestro pozo, ¿ya? Y es del pozo de donde vamos a utilizar varios datos como ser densidad de lodo que se ha utilizado, en qué profundidades han tenido problemas, a qué profundidad se ha bajado el casing, dónde ha habido un cambio de densidad. Entonces, en función a este pozo, nosotros también vamos a planificar la perforación de nuestro pozo, ¿ya? Van a servirnos varios datos de este pozo para también tener un resultado exitoso para llegar a las coordenadas objetivos del pozo, ¿ya? También nos dice que la profundidad vertical verdadera del final de la construcción hasta el final de la construcción está a 1.668 pies por debajo del punto de despegue, ¿ya? Entonces, lo que entendemos es que hemos perforado hasta los 500 pies, de partir de ahí hemos generado una curva, pero en este caso nos da la profundidad vertical de 1.668 pies. Luego, para lograr, dice, alcanzar al objetivo, ya se está utilizando una herramienta con un doblez de 1,8 grados cada 100 pies. Es decir, que cada 100 pies que nosotros perforemos, la herramienta va a generar 1,8 grados, ¿ya? El radio, dice, si nos habla de un R2, automáticamente podríamos asumir que es un tipo S, ¿ya? Y nos da, dice, el radio en metros, ¿no? Cuánto es el radio 2 y posteriormente las coordenadas del objetivo. 2.290 pies, que es el desplazamiento total horizontal, y el azimut, que es 130 grados, ¿ya? Una vez que se termine de caer el ángulo, es decir, que nos está hablando de un tipo S, vamos a perforar verticalmente 4.100 pies más, ¿ya? Entonces eso lo vamos a plasmar en en nuestra pizarra. Y vamos a ver si está aquí. Ah, no, no lo he abierto enseguida. Vamos a abrir. Ah, mm, ah, perdón, jóvenes, aquí vamos. Creo que está aquí. Entonces, aquí está. Entonces, como dice el problema que nosotros realicemos la gráfica del perfil. Y miren, hemos realizado, y eso también está en sus apuntes, hemos perforado 500 pies. Posteriormente hemos hecho un radio de curvatura, hemos construido ángulo, ¿ya? Y su profundidad vertical verdadera es de 100, no, 1.668 pies, ¿ya? Desde el KOP hasta el final de la construcción, tiene una profundidad vertical verdadera de 1.668 pies. Posteriormente nos dice que vamos a tener una longitud tangente que va a ser en este caso 10,9, si no me equivoco, 10,95 mayor al desplazamiento horizontal. Es decir, que cuando nos hablaba de las coordenadas objetivo de 2.500 metros, esta profundidad 2.290 pies, ya esta longitud en el eje X, lo vamos a aumentar 10,95. Entonces, 2.290 que sería al 100%, saco el 10,95 y posteriormente añado a 2.290. Otra forma de decir sería, si ustedes tienen por favor a su calculadora a la mano, ya, y corroboran este dato, lo único que van a hacer es multiplicar 2.290 por, en este caso, sería 110
10.95. A ver, vamos a preguntar a Daniel Ruiz. Firme, Inge. Daniel, ¿se entiende lo que trato de decir cuando nos dan la longitud tangente? Sí, Inge hizo la multiplicación, si no me equivoco. Sí, entonces lo único que estoy haciendo es añadirle el 10.95 a este desplazamiento horizontal. Le añado el 10.95% y mi longitud total es 2.540 pies, ¿ya? Esa es la longitud tangente. Entonces, con eso yo he completado esta condición para saber la longitud tangente, ¿ok? Está bien, Inge. Inge, Sí, Rebeca, 2290 multiplicado por 10,95 sale 25.075. ya. Eso lo vamos a dividir por el 100%. Ah, ya, está bien, Inge. Ya, lo dividimos entre el 100% y ahí nos daría ¿cuánto? Si no me equivoco, da 250.7 pies, ¿ya? A esos 250.7 pies le voy a agregar este desplazamiento horizontal, ¿ya? 2.290. Entonces, de ahí que he sacado la longitud total, que es 2.540.8, ¿ve? Entonces, ¿se entiende esa parte, Rebeca? Sí, Inge, ya lo he entendido. Ya, entonces hemos calculado la longitud total. Listo, tenemos de dato esto, tenemos de dato esto, tenemos el dato de la profundidad hasta el KOP. Luego nos da un radio de curvatura, nos dice, ¿no? Y nos estaba dando el metro, lo hemos convertido a pies para uniformizar todos nuestros valores en unidades inglesas. Ya, aparte de eso, nos dice que vamos a perforar, una vez que termine de caer el ángulo, vamos a perforar 4.100 pies metros, digo, 4.100 pies de profundidad, ¿ya? Entonces, los datos que tenemos son esta profundidad vertical verdadera, que es 4.100 pies, tenemos el radio 2, tenemos la longitud total, tenemos la profundidad vertical verdadera de esta curvatura, que es 1.168 pies, y tenemos la profundidad del KOP. Posteriormente hemos calculado, ¿no? Decimos ya, bueno, tengo esto, me voy a enfocar en este punto, aquí, ¿ya? Entonces nos enfocamos y decimos, ¿qué necesito allá? Ah, necesito, no sé cuánto es el R1, por ejemplo, ¿no? No nos daba de tal. Entonces voy a calcular el R1. ¿Cómo voy a calcular el R1? Con la ecuación. Entonces, nos vamos a ir a la pizarra que teníamos y vamos a ir viendo más detalle. Entonces, vamos aquí. Bueno, entonces queríamos calcular en este caso el R1, ¿ya?
La ecuación que nosotros vamos a utilizar, jóvenes, es la siguiente, y esa es la única ecuación que casi debemos aprender para este capítulo. Y ya la siguiente clase vamos a ir viendo otros tipos de ejercicio, ¿ok? Entonces, para este tipo de problema, vamos a recordar que pi por el r y multiplicado por el bur es igual a 180 grados, ¿ok? Entonces, de aquí voy a despejar el r, ¿no? Entonces digo 180 dividido entre pi y por el bur. El bur nos había entregado de datos, que es 1.8 grados cada 100 pies. Al final, ustedes saben, medios con medios y extremos con extremos. Por tanto, el 100 ascendería a la parte superior. Entonces sería multiplicado por 100. Y de esa forma hemos calculado el R1. ¿Ya? Entonces de esa forma hemos calculado el R1. ¿Ya? Hemos calculado el R1 y hacemos un análisis, ¿no? Que, que justo el punto donde nosotros inicie la parte inclinada, ¿ya? Ahí vamos a hacer un análisis. Entonces, vamos a considerar siempre que aquí está el R1 y donde se desplace la curvatura sigue siendo el radio R1 calculado, que en este caso nos salió 3183.1 pies. ¿Ok? Listo. Ahora, luego, digo, tengo esta profundidad vertical verdadera del KOP hasta el EOB. Entonces, lo desplazo. ¿Ya? Entonces digo, esto ya tengo. ¿No ve? Entonces, puedo calcular el ángulo phi, el ángulo máximo de curvatura. ¿Ya? ¿Y cómo realizo esto? Por la ley de, a ver, Michael Camacho. Dígame, Inge, con la ley Michael, de ¿qué seno. ecuación trigonométrica hemos usado para ese caso, para hallar el ángulo phi? Había dos formas donde podías hallar con la ley de senos o si no la de Pitágoras. Con Pitágoras podríamos hallar hipotenusa, cateto adyacente, Para hallar el cateto ángulo opuesto, seno. en este caso el seno, ¿no? Entonces, decimos el seno del ángulo phi va a ser igual al cateto opuesto por la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa vale R1. Reemplazando, hemos calculado que el ángulo máximo para generar donde empieza la tangente es de 31.6 grados. Muy bien. Ahora, otro concepto importante que nosotros debemos recordar es el desplazamiento de los ángulos, ¿ya? Entonces, vamos a volver y vamos a recordar, ¿ya? Entonces, el desplazamiento de los ángulos, jóvenes, por lo general vamos a recordar esto, ¿ya? Si yo tengo un eje de coordenadas y deseo, pongámosle, tengo una recta aquí, ¿ya? Entonces, y yo les pregunto dónde tengo, por ejemplo, este ángulo, pongámosle ángulo alfa. El ángulo alfa siempre se repite en el sentido contrario, ¿no? Ahí tengo el ángulo alfa. Ahora,
existe un caso muy especial y bonito que nos ayuda bastante en nuestros problemas en este tipo de cálculos de trayectoria tipo S, OTA, horizontal, que si la recta que le cruza tiene 90 grados, ya, perdón, forma 90 grados, es decir, es ortogonal, por tanto el ángulo alfa también se repite en este sentido, ya, aquí y aquí. Ahora, pongámosle que esta recta se desplaza más, ya, por aquí abajo. Y yo digo, ¿y qué pasa si perdón? Entonces continuamos, se desplaza hasta ahí y voy a generar otra recta que pasa por aquí, ¿ya? Y de igual manera trazo mis ejes coordenados imaginarios. ¿Ya? Esto es imaginario, estas líneas sí puede haber. Entonces yo digo, si aquí formaba el ángulo alfa, entonces aquí también se forma ese ángulo alfa. Y por tanto, si aquí se formaba este ángulo alfa, entonces aquí también se forma el ángulo alfa, aquí se forma el ángulo alfa y aquí está también el ángulo alfa. Y de esta manera podemos ir recorriendo. Si aquí hay otra línea también podemos saber dónde está el ángulo alfa. Si por aquí corta otra línea y va por aquí abajo, también podemos saber, por ejemplo, supongamos esto. Ya imaginemos que extendemos la línea y yo quiero saber dónde se repite también el ángulo alfa. Entonces, pongámosle que por aquí viene con la misma pendiente que está por aquí, ¿ya? De igual manera trazo mis ejes coordenados imaginarios, perdón. Ahí. Y voy a trazar mis ejes coordenados imaginarios. ¿Ya? Ahora digo, ¿dónde está el ángulo alfa? Entonces, por correlación, tengo que el ángulo alfa está aquí. El ángulo alfa está aquí. El ángulo alfa está aquí. Y está también aquí. Siempre y cuando existan 90 grados en los puntos donde se intersectan las dos rectas. Robert Chope. Sí, jefe. ¿Se entiende, Robert? Sí. Sí, Ya, entonces, por favor, no se olviden de aplicar esto en el examen. Si olvidan esto, van a perder mucho tiempo. Entonces, jóvenes, hemos visto de esa forma, ¿no? Vamos a volver a nuestra presentación. Ya, y ¿dónde estamos? Ya, entonces, bajo esa condición, entonces si generamos nuestros ejes coordenados aquí y hacemos un corte, hay una deducción muy fácil, jóvenes, que generalmente la tangente, por eso le llamamos línea tangente, es que esta línea tangente, al llamarle tangente, forma siempre 90 grados con el radio R1 de esta circunferencia. De igual manera, podríamos decir que aquí se genera ese mismo ángulo, ¿ya? Si forma los 90 grados, ¿ok? Entonces, según esto, el ángulo alfa calculado aquí el ángulo phi calculado aquí, se vuelve a repetir en este sentido.
Jessica Zeguerín. Sí, Inge. Jessica, esta parte se entiende el por qué se repite el ángulo por aquí, el ángulo phi aquí. Sí, Inge, por la grafiquita que hemos hecho hace rato. Ah, muy bien. Entonces, jóvenes, ya con esa condición, entonces ya hemos visto que se vuelve a repetir el ángulo, por tanto, yo tengo esta, la hipotenusa y el ángulo. Y mediante la ley de senos y cosenos, puedo calcular el D3 como también el TX que hemos llamado aquí, ¿no? Puedo calcular ambos lados. Entonces, ya con esto tengo la profundidad vertical verdadera desde el EOB hasta el EOT. Y si no me equivoco, debe estar por aquí. No, no tenemos el dato, ¿no? Bueno, lo he cortado, pero ya hemos conseguido la ley de cosenos para el D3 y la ley de senos para el TX, que sería el desplazamiento desde el EOT del EOB al EOT en el eje X. Ya, posteriormente nos referimos en esta curva. Ya, aquí de igual manera tengo el R2, realizo mi gráfica y digo cuánto vale el D4. Ahora, ¿cómo puedo saber efectivamente cuánto es el ángulo alfa? Ya que hay cierta ligera variación entre el R1 y el R2, por tanto va a haber una variación en el ángulo alfa. Si en el caso el R1 fuera lo mismo que el R2, entonces este ángulo phi sería lo mismo que el ángulo alfa. Pero al ser ligeramente menor, hemos calculado que también este ángulo cambia, no es el mismo ángulo phi. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si está en la pizarra, lo voy a buscar. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? No, Inge. No, Gracias. Inge. Entonces, jóvenes, volviendo a a la gráfica que hemos hecho y está en la presentación, vamos a compartir nuevamente y vamos a corroborar esos valores. A ver, Rodrigo, Rodrigo Medina. Sí, Inge. Rodrigo, ¿cuál sería la ecuación trigonométrica aquí para calcular D3? Oh, D3. Sí, Un momentito, Inge. muy bien, Rodrigo. Hemos usado el coseno del ángulo phi Sí, y utilizando la longitud tangencial. muy bien. Entonces decimos que el coseno del ángulo phi es igual al cateto adyacente, en este caso al D3, dividido entre la hipotenusa, en este caso la longitud tangencial. Entonces tenemos el ángulo phi, por tanto despejando el D3 es la multiplicación de LT, o sea, 2540.8 por el coseno
del ángulo phi, es decir, de 31.6 grados. Multiplicando esos dos valores nos va a dar el valor de 3. Ya, a ver, ¿cuánto saldría Ruth Balboa? Ruth, Tania Chalco, Firme, Inge. Tania, Eh, ¿cuánto saldría? Hemos sacado 2164,1. Ya, ese valor lo ha corroborado por si acaso. Ah, A ver. Sí, Inge, sale eso, pero sale 0,7, no 1. Estás redondeado aún. ya, gracias. Sí, está perfecto. De igual manera vamos a calcular el TX, ya, pero en este caso indicando lo siguiente, el seno del ángulo phi es el cateto opuesto, el TX, dividido entre la hipotenusa, la longitud tangente. De igual manera, despejando TX, vamos a hallar este valor, ¿no? Multiplicando 2540.8 por el seno de 31.6. Ya, ya tenemos este valor, ya tenemos este valor. ¿Ya? Ahora, para calcular R3 hemos hecho ciertos artificios, como por ejemplo, decir, desde el punto vertical hasta el objetivo, hay un desplazamiento de 2290, ¿ok? Listo, este valor lo conozco. Ahora, ¿cómo puedo calcular yo este valor? ¿Ya? Lo que hago es lo siguiente. Aquí he calculado el desplazamiento X, ¿ya? Al tener el cateto adyacente del ángulo phi, les resto el radio R, ¿ya? El radio R vale todo esto. Quito este tramo y me va a quedar el X1, ¿ya? Ahora, tengo el X1, que es de aquí a aquí. Tengo el X3, digo el TX, ¿ya? Sumo TX más X1 y me da este valor desde el punto vertical donde hemos empezado el pozo hasta el EOT, ¿ya? Que hacen 1803.3 pies. A 2290, que es el desplazamiento total hasta el objetivo, le resto 1803.3 y me da 486.7 pies. Ya tengo esta longitud. Perfecto. Ahora, yo digo lo siguiente. Si R2 tiene un valor de 3182, si no me equivoco, les resto este valor, me va a dar el R minúscula 2, que es desde aquí hasta el punto vertical. Y ese punto vertical va a ser contacto con la EOT. Y con eso ya puedo calcular el ángulo alfa. ¿Cómo podría calcular el ángulo alfa? Digo, coseno de alfa es cateto adyacente, el R2, dividido entre la hipotenusa. ¿Ya? Y despejando alfa del coseno, determino el ángulo alfa. Listo, ya tengo la longitud, luego calculo la longitud vertical de 4 por el seno del ángulo alfa, y determino de 4. Y una vez que tengo esto, prácticamente ya he calculado la profundidad vertical verdadera, que sería la suma de este D1 más este tramo más este otro tramo,
más este otro tramo de 4 y el de 5. El total es la profundidad vertical verdadera, ¿ok? Entonces son los valores que nos faltaba conocer. A ver, Omar Guanaco. Omar, Y de su micrófono está mal, pero puede escribir por el chat. ahí ya, no, no importa. A ver, vamos con Omar Ibáñez. Firme, Inge. Omar, ¿hay alguna pregunta? ¿Tienes alguna duda? ¿De dónde hemos calculado algún valor? No, no, Inge, está bien. Ya, Era el mismo ejercicio, si listo. no me equivoco, no sé. Sí, vamos a hacer un ejercicio más ahora y lo vamos a hacer de una forma rápida porque ya es una aplicación más sencilla, ¿ok? Entonces, voy a, voy a preparar la pizarrita. Bueno, ahora sí. Entonces, vamos a volver a nuestra presentación y dice lo siguiente. Dice, se desea perforar un pozo direccional debajo de un río, ¿ya? Para esto se ha decidido el perfil, construir y mantener. Entonces, similar a un tipo pozo J, ¿ya? Porque hay una curva que es la construcción y luego mantener e inclinación, ¿ya? El desplazamiento horizontal al objetivo, aquí ya nos da desde el punto vertical, desde el punto en superficie hasta el punto del objetivo en la horizontal, es de 2.655 pies, ¿ya? Es de 2.655 pies a una profundidad vertical verdadera de 9.650 pies. Es decir, desde la superficie, desde el punto de superficie, hasta la profundidad vertical verdadera del objetivo, va a haber 9.650 pies. Nos está dando el bit rate, en este caso es de 2 grados por cada 100 pies que se perfore. Este es el doblez del motor o del bend housing, donde está el punto de doblez de 2 grados. ¿Ok? La profundidad del punto de desviación, es decir, el punto donde va a empezar el KP o la curva es a 1.600 pies, ¿ok? Entonces esto vamos a graficar. Y yo lo tengo aquí. Miren, está también en sus diapositivas. Dice que nos da un KP de 1.600 pies, ¿ya? Nos está dando el desplazamiento total, que es desde el punto en superficie en el eje X hasta el objetivo, ¿ya? Nos da este valor. También nos está entregando el TBD desde la superficie hasta el objetivo, ¿ya? No nos está dando el R1, no tenemos el ángulo total que se realiza en la curvatura, tampoco nos está dando el BUR, el Build Up Rate, ¿ya? De 2 grados por cada 100 pies. Entonces esto vamos a solucionar, jóvenes, el día de hoy. Entonces, un momento, por favor. Bueno, jóvenes, aquí está el esquema del pozo. Entonces vamos anotando los valores. Por favor, Daniel Ruiz,
Diga. Daniel, ¿cuánto es la profundidad del KOP? De 500 pies, Inge. No, en este ejercicio, para el segundo ejercicio. Ah, un momento. No sé qué escribir. Yo, Inge, Ya, por favor, ¿no era 1600? 1600, muy bien. Ahora vamos con tenemos el TBD, que sería el 3. ¿Cuánto sería el TBD? A ver, vamos a preguntar a Grover Gutiérrez. Firme, Inge. Grover, ¿cuánto es el TBD para este nuevo ejercicio? Ah, ¿no sería 2655 pies? A ver, vamos a comprobar ya que parece que no lo han anotado. El TBD dice, se los voy a compartir, jóvenes, esto y sáquenle una captura de pantalla, por favor. Vamos a ir avanzando así. Ahí está, jóvenes, por favor. Ah, Inge sería entonces 9650 pies. Perfecto, entonces esto vamos a anotar. ¿Puedo Ya está, Inge. quitarlo? Ya, Sí, muy bien. sí. Entonces nos vamos aquí y vamos a anotar. Entonces, ¿cuánto había sido, Robert? Inge, ah, son 9650 pies. Muchas gracias. Entonces, para que se recuerden, jóvenes, es el TBD. Desde la superficie, ¿ya? Desde la superficie hasta el objetivo, pero en profundidad vertical verdadera. Ahora vamos a preguntar a Yasmín. Yasmín, ¿cuánto es el desplazamiento horizontal desde la superficie hasta el objetivo? Es 2650. Un poquito más fuerte, por favor. 2650 pies. Ya, gracias. 2655 pies. Perfecto. Ya. Ahora, ¿qué datos más tenemos, jóvenes? El BUR, 2 grados cada 100 pies. gracias. ¿Algún otro dato? No tenemos más datos, ¿verdad? No, Inge. Ya. Ahora No la tenemos pregunta es, ningún. gracias, gracias. Ahora la pregunta es, vamos a empezar por aquí. Hacemos el análisis. Decimos, bueno, necesito saber la distancia, ¿ya? Que existe desde el KOP hasta aquí en profundidad vertical verdadera, que más o menos traduciendo también sería aquí, ¿no? Necesito conocer esto, ¿no? Ya, ahí, necesito conocer esto, ya, necesito conocer también esto, nos vamos a ir nombrando, necesito conocer el D minúscula 2 porque hasta aquí va a ser el D mayúscula 2 desde superficie, pero el D minúscula 2 es desde aquí, desde el KOP hasta el EOB, ¿ya? Necesito conocer el X
el X1, que es el desplazamiento de la vertical hasta el final del EOB. ¿Ya? Entonces voy a borrar por aquí abajo, lo voy a poner. Esto es EOB, X1, ¿ok? Ahora necesito también de aquí el radio del R1. ¿A qué era igual el R1, jóvenes? José Luis, Era ¿qué? 180, Ah, ya, por favor. 180 grados sobre pi por el BUR. 180 grados sobre pi sobre BUR. Ya, eso va a ser igual a R, ¿no? Sí. Ya, entonces calcularemos cuánto sale el R. 2864.79. Ya, un momentito, por favor. Ya, entonces el BUR es 2000, ¿me repite, por favor? 2864.79. Ya, con un decimal, Punto 8 entonces. punto 8 pies. Muy bien, muchas gracias. Ya tenemos, jóvenes, el R1. Entonces tenemos, perdón, BUR, no es el Sí, BUR, sería R1. R1. Sí. Ese es el R1, jóvenes. Mil disculpas. R1, ok, ya tenemos el R1. Ya, listo. Tenemos R1, que sería el mismo. El R1 también estaría aquí. Ahora, ¿qué condición hemos indicado, jóvenes? Que justo la línea tangente, ¿cuánto forma con el radio? 90 grados. Ya, al ser una línea tangente, para que os recuerden, siempre forma 90 grados con el radio. Si no fuera línea tangente, ahí no hay esta seguridad, no hay que se cumple 90 grados, pero en este caso sí. Ahora, el siguiente valor es lo siguiente que vamos a hacer. Tenemos R1, nos falta el ángulo phi, ¿ya? Este ángulo nos falta conocer, ¿ya? Eh, tengo esto, que es lo mismo que esto. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más podríamos hallar ahí? Nada más, ¿no? Michael, ¿algo más podemos hallar ahí? El valor de R1. Ya R1 ya hemos tenemos. hallado. Sí, ya tenemos. Podemos ir al cateto opuesto. Luego el ángulo. Si no tenemos el ángulo. ¿Cómo? Con senos. Tenemos Ya, el ¿qué Sería diría? D2. D2 podríamos hallar, ¿no? Pero no tenemos el ángulo phi. Miren, tengo el ángulo, el seno del ángulo phi. Es igual al cateto opuesto, ¿ya? El que sería D2 respecto de R1. Ahora, aquí lo que tengo es lo siguiente, ¿no? Tengo esto, pero no tengo D2 ni tampoco tengo phi, ¿no? Sí, que Ya, ya, ahora, ¿qué más? Aquí nos da la longitud de la tangente total. el horizontal, el objetivo es 2655. El DH nos da. Después.
El X1 Profundidad. no tenemos tampoco, ¿no? Necesitamos este ángulo. ¿Qué haríamos, jóvenes? ¿Cuál sería la estrategia? Un sistema de ecuaciones. Mm, ya, ¿cómo plantearíamos el sistema de ecuaciones? Bueno, les voy a ayudar un poco porque aquí, cuando ustedes se los propongan el examen, jóvenes, o en la vida real, no siempre se enfoquen en los puntos que tenemos, sino también gráficamente. Entonces, ¿qué tal si yo digo lo siguiente? Que desde este punto, ya voy a volver a hacer el trazo, desde la vertical, ya desplazo hasta más abajo, y luego digo, pero de aquí hasta aquí, ¿cuánto es? De aquí hasta aquí, ¿cuánto es, jóvenes? R1, Inge. 2864. R1, muy bien, exacto. Entonces puedo decir también lo siguiente, que de aquí a aquí tengo el R1, ¿verdad? Sí. Entonces aquí, volviendo, ampliamos un poco la imagen, entonces habíamos indicado que esto es R1. Ya, si R1, ¿cuánto había valido? 2864 punto 8. 8. 8. Ya, muy bien. Entonces voy a restar con mi desplazamiento horizontal, miren. Entonces, ¿cuánto me quedaría? $209,8. ¿Y a qué le llamamos? ¿Qué nombre le ponemos? L minúscula 1. Ya, L1 vamos a poner. L1. ¿Cuánto había sido? 209.8. Muchas gracias, 209.8 pies. Listo. Ahora, tengo esta longitud L1. Tengo, de aquí a aquí tengo la profundidad. No, pero podemos hallarlo. Se ¿Cómo puede. sería? D3 mayúscula menos D1 mayúscula. Ya, muy bien. Entonces estamos la profundidad total verdadera, ya vertical verdadera, menos el KOP. ¿Cuánto sería? 8050. Entonces este sería nuestro D minúscula, ¿no? D minúscula 3 sería 8050 pies. Perfecto. Entonces tengo el D3, tengo, ¿por qué D3? No sería D3. ¿Qué nombre quieren ponerle, joven? Y1, ¿les parece? Está bien, Inge. Y1. Ya, Y1. Muy bien. Entonces tenemos Y1. Ya. Entonces tenemos un Y1 y podríamos calcular
esto, ¿verdad? Pongámosle que se llame Z1. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale, jóvenes, Z1? ¿En distancia, Inge, o la fórmula? Ya en valor directamente usaríamos Pitágoras, ¿no? Sí, Pitágoras. Sí. Entonces sería Z1 al cuadrado es igual a Y1 cuadrado más L1 al cuadrado. Ya, más o menos sería así. De ahí despejando tenemos Z1 es igual a la raíz de Y1. Y1 vale 8050 al cuadrado más L1 vale 209.8. Bien al cuadrado. Y así hemos llegado a calcular. ¿Cuánto le sale esto, jóvenes? 8052.7. Ya, todos, un rato voy a anotar. Corroboren, por favor, jóvenes. Ya, ahora sí, 8000, ¿cuánto? 52.7. Muchas gracias. 7 pies. Ok. Entonces ya tenemos Z1. Si alguien saca distinto, nos avisa, por favor. Ya tenemos nuestro Z1. Ahora, si R1 que tenemos forma 90 grados con LT, ¿puedo calcular ya LT? Sí, Inge, se puede. Ya. Entonces, ¿cómo sería la ecuación? Sería la misma de Pitágoras. Exacto. Sería Z1 al cuadrado es igual a R1 al cuadrado más lado tangente al cuadrado. ¿Ya? Entonces sería así. Z1 al cuadrado más R1 al cuadrado, digo, es igual a R1 al cuadrado más LT al cuadrado. Ahora de ahí despejando quedaría lo siguiente. El LT es igual a la raíz de R, digo, Z1 al cuadrado menos R1 al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto les sale, jóvenes? $8547.1. Ya. Un momentico, por favor. Ah, perdón. Voy a borrar.
Muy bien, entonces LT, ¿cuánto vale? Inge, me he equivocado. Era 7525.9. 1525, 9, 10. Muchas gracias. Ahí está, jóvenes. Este es el valor de LT. Entonces, vamos a anotar. LT había valido 7525.910. ¿Alguien tiene otro valor? Eso sale, Inge. Muy bien. Ahora, jóvenes, tengo esta longitud. Puedo calcular este lado, ¿no? Podría calcular el LT, pero en el lado Y, ¿no? ¿Cuánto sale, jóvenes? Jóvenes, ¿se puede o no se puede? Juan Carlos López, Inge, sí se puede. ¿cómo calcularíamos? Por senos Por senos, ya. o cosenos, Pero cosenos, tenemos este cosenos. ángulo. ¿Se repite o no? Sí, pero tenemos ya calculado. No, no, ¿no? No, para No, calcular pero, LTX, Inge, pero tal vez podemos por calcular. Pitágoras de nuevo. LT tenemos, no tengo esto, no tengo esto. Pero puedo tener esto, ¿no? Ah, estamos, esto, aquí, esto. Sí, sí. ¿Qué sería esto? ¿Qué más? Mm, ¿Puedo calcular este ángulo? Pongámosle un ángulo beta. A ver, calculen el ángulo beta. Uno punto 49, Inge. Con el arcoseno, ¿no? Sí, exactamente. Entonces sería, reemplacemos y me dicta, por favor. Sí, 1,49, Inge. Ya, 1,5 nomás. Sí, mejor. 1.5. Ya. Entonces, reemplazando, Z1 es, prefiero escribir
Ya. Y entonces, por favor, nuevamente, 1.5, Inge. muchas gracias. 1.5 grados, jóvenes. Vale, B. ¿Puedo calcular este ángulo? Pongámosle con otro color, a ver. Aquí. Este ángulo alfa. Podemos, ¿no? Sí, Inge, se puede. Sí, también con la Sería coseno. como, Solo es la. Tiene que sumar 90 el otros ángulos. A ver. ah, exacto, pero tendríamos que necesitar este otro ángulo, ¿no? Mejor, lo más rápido. Sería, seno, o cualquiera seno o coseno, ¿no? Si aplicamos variando, digamos, coseno de alfa. El coseno de alfa va a ser igual al cateto opuesto. R1 dividido entre la hipotenusa. Ya. Entonces, ¿cuánto sale el ángulo alfa? ¿Cuánto le sale, jóvenes, el alfa? 69,16. Muy bien, 69.2. Ahora, grados. La pregunta es, ¿puedo saber el ángulo phi? Estaría bien decir lo siguiente. 90 Coseno menos menos alfa 1. y beta. Exacto. Perdón. Sería el ángulo phi más el ángulo alfa más el ángulo beta van a sumar a 90 grados. Ya despejando, el ángulo phi va a ser igual a 90 menos alfa, que sería 69.2, y menos beta, que es 1.5. ¿Cuánto valdría phi, jóvenes? 19.3, Inge. 19.3. 19.3 grados. Muchas gracias. Bueno, ya hemos conseguido lo que inicialmente queríamos hallar. Ya, entonces tenemos aquí el phi. ¿Cuánto valdría LTX? Entonces pongamos lo siguiente. Aquí sería, Coseno. muy bien, coseno de qué? Coseno de 2650. No, Coseno 2650. del ángulo phi Sí. va a ser igual a este valor. No, no tengo, sería LTX dividido entre LT. Entonces, phi sería, no, perdón.
No quiero phi. Ahora quiero LTX. LTX es igual a LT por el coseno del ángulo phi. Ya, entonces, ¿cuánto sería, jóvenes, LTX? ¿Cuánto sería? 7102,5. Muy bien. Sería entonces, si todo está bien, entonces sería 7102. 102,5. ¿Exactos? 5. Sí. Gracias. Muy bien. Ahora, ¿qué más nos falta, jóvenes? Ya tengo LTX. Ya tengo, con LTX puedo calcular ya el D2. Sí. ¿Cuánto valdría el D2, jóvenes? Sería Y1 menos LTX. Sí, exactamente. Sería el TBD 9650 menos esto, el LTX y menos el KUP, el D1, ¿no? ¿Cuánto sale, jóvenes? Menos K o P más, ¿no, Inge? Sí, así sería la ecuación. Va a ser, vamos a escribir así, va a ser D3 mayúscula es igual a la suma de LTX, entonces pongámosle D3 es igual a la suma de LTX más más D2 minúscula, D2 minúscula más D1. Ya, de ahí despejamos el D2. ¿Cuánto le sale, jóvenes? Inge, tengo una duda. Sí, De la sumatoria de ángulos, sí. no era que todos los ángulos tienen que formar 180 grados y sería 180 menos 90 menos 69,2. Ya. Buena pregunta. No, no sumaría 180 porque lo que estamos ahorita, en este momento analizando es esto, joven. Si se lo voy a poner en cuadradito. Es esto. Miren.
es como si fuera una L, y ustedes saben que si aquí es perpendicular, forma 90 grados, ¿no ve? Solamente es este lado con este lado. Entonces suman 90 grados. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, Inge. Gracias, Inge. Sí. Ahora, con respecto a lo que me preguntaba también, cuando el triángulo no tiene un lado que forma 90 grados, entonces ahí sí se supone que la suma de los ángulos dentro de un triángulo llegan a ser, llegan a ser 180 la sumatoria, ¿no? Por ejemplo, aquí hay 90 y aquí se dividen, digamos, pongámosle, aquí hay 45 y aquí hay 45. Total, la suma de los ángulos internos de un triángulo llegan a ser 180. Muy bien, entonces aquí queda confirmado que era 90 grados, ¿no ve? Perfecto, jóvenes. Inge, ¿Alguna otra pregunta? Inge D2 sale 944,5. Gracias. Vamos a anotar aquí. 200, No, 944,5. no, 944,5. Voy a poner en verde. Perdón. Inge, ¿y 900. Inge, ¿Sí? ¿y no sería más fácil restarle a Y1 que tenemos ahí a la derecha LTX? A Y1, a ver, tengo LTX. También, ¿verdad? Sí, va a ser igual. ¿Te da lo mismo? A ver, revísalo. A mí me da 947,5. Varía, ¿no ve? Eso es por en este caso, los ángulos que usamos. Por lo general, hoy hemos usado, a ver, ¿con cuánto? Con un Ah, no, Inge, decimal. está bien. Vamos, ¿sí? Está bien, Inge, sí, me he confundido. Era 5, no era 2. Inge sale igual. Ahí, Inge, perfecto. Sí, LTX es 7102,5. así, es verdad, jóvenes. En su cálculo de abajo ahí dice 7102. Ahí Sí, yo lo he está apuntado mal, mal. mal pasado. Perdón. Inge Entonces, siete gracias, mil ciento gracias por dos los coma cinco. 7102,5. Y con eso, Inge, salía lo que le dije hace rato. Ya. Entonces yo me estoy equivocando. ¿Y a cuánto salía aquí? 947,5. 947. Ya, muy bien. Entonces ya tenemos de dos. ¿Qué más nos falta? Lo más importante, el MD, ¿no? De la curva. ¿Cómo se calcula eso, jóvenes? Distancia por seno de ley de arco, Inge. Ley de arco, ecuación de arco. ¿Están Con el BUR, seguros? con el BUR, ingeniero. Exacto, con el BUR, ¿no? Eso es más fácil. También, también. Ya, entonces vamos a hacer con el BUR. ¿Y cómo era? Regla de 3. Muy bien, entonces decimos lo siguiente. Si yo formo 2 grados cada 100 pies, ¿ya? ¿Cuántos pies perforaré formando el phi es 19,3? ¿Ya cuánto le sale, jóvenes?
965. 965. ¿Clavados? Sí. Sí, declarados. Ya, ahí está. Jóvenes, ya tenemos esto, tenemos eso. ¿Qué más nos falta? ¿Puedo hallar X1? Aunque no, ya tenemos el desplazamiento horizontal. Ya, tenemos desplazamiento horizontal, tenemos la longitud LT, tenemos el MD, tenemos la profundidad vertical verdadera, tenemos phi, listo. Ahora la pregunta del millón. ¿Cuánto es el MD total? ¿Cuánto llega a ser? Michael, Inge, un momento, estoy sumando, Inge, por favor. ya, dale, man. 10.090, Inge. Ya, 10.090. ¿Cómo Sí, Confirman, por favor. Coma 9. confirmo, Inge, 10.090. Ya. Muy bien, 10.090. Muchas gracias, jóvenes. 10.000. Ah, perdón. 10.090. ¿Exactos? Coma 9, Inge. 9. Ya, gracias. Listo. Tengo el MD total. Tengo, y para ser exquisitos, pongámosle el TBD que nos han dado ya de dato. ¿Cuánto había sido? 9.650. 9.650 pies. Muchas gracias. Ya, listo, jóvenes, ya hemos calculado, más que todo por este valor, no el MD total. Y hemos hecho, como verán, un análisis, nos hemos ayudado de otras, hemos generado otro triángulo para hallar un ángulo. Aquí ha sido la clave, ¿no? En los ángulos Sí, de de arriba, ahí, sí. de ahí se desglosó Sí, todo. sí, de ahí hemos desglosado todo. Entonces, de igual manera ya tienen, jóvenes, han visto cómo hemos resuelto. No sé si, digamos, habrá otra forma de solucionar, pero de esta forma, como verán, no hemos utilizado ecuaciones que no conozcamos, sino ecuaciones sencillas, ¿ya? Pero que nos van a servir bastante. Por ejemplo, si yo fuera molestoso, jóvenes, les podría decir hasta, ya que tengo el MD y el TBD, podría decir, calcúlelo la presión hidrostática o calcular el volumen dentro de este pozo, ¿no? Yo tengo ya el MD, el TBD. No, Inge, ahí nomás dejemos. Ya, pero de todas Pero, maneras, esto en la vida real sí les va a servir, ¿no? Porque si estamos perforando un pozo vertical y yo quiero analizar las presiones dentro del pozo, primero necesito hacer esto, necesito conocer. Más allá que en el pozo nos van a entregar, ¿no? Los registros, el MWD nos va a dar las coordenadas, vamos a ir teniendo un dato constante, ¿no? Tanto del MD como del TBD, pero para corroborar ustedes ya tienen, o para diseñar, ¿no? Sí, Inge. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, duda? Inge, hoy día, ¿hasta qué hora vamos a pasar? Hasta ahora, ya hemos concluido. Uy, igual me he extendido. Bacán. No se preocupe, Inge, Bueno, enseña muy bien. estaba bueno el ya, ejercicio. ya, entonces sáquenlo una captura de pantalla, jóvenes,
se les voy a volver a enviar la presentación. Esperemos que se vaya bien y si no voy a revisar qué está pasando. Y más que todo, practiquen el ejercicio el día de mañana. Nos tocaría, a ver, mañana es martes, nos tocaría 12:45. Si desean, vamos a empezar la clase a las 1:15. ¿Tienen alguna objeción? No, ninguna, Inge. Les da tiempo para almorzar, ¿no? O puede haber la otra contraparte, empezar a las 12:45 y acabar media hora antes, un poquito más. Eso para Inge, revisar. no era a mitad el horario. Sí, es que a veces también se nos va el tiempo. Quizás tengan más dudas, algo, y si no, mañana sería la mitad del horario, ¿no, jóvenes? Empezaríamos 12:45, como desean. Por mí no hay lío. Media hora después. Sí, Inge, normal, 12:45 y de ahí el tiempo que corresponde yo le indico. Si es que Sí, estamos más tiempo, está entonces bien. nos alargamos un poquito, no habría ningún problema. Claro. A ver, conversen en su grupo y me avisan. Pero eso sí, necesito que sea la mayoría, ¿no? Porque no quiero que haya quejas. O quedamos ahora. ¿Alguien va a salir de Sí, su casa ahora, o tiene algo que hacer? No, ¿no ve? ahora 12:45 ya. Ya quedaríamos Sí, está bien. 12:45. Está bien, Inge. Ya, Sí, muy porque bien, si nadie pudiera 12:45. o alguien no pudiera, estaría diciendo algo, digamos, pero si no dice o no está en Sí, clases, digamos. sí, si nadie responde, muerde. Chicas, ¿cómo es? ¿Están de acuerdo? Sí, Inge, está bien. Ya, perfecto. Entonces empezamos 12:45 y vamos a pasar los 45 minutos nomás y después ya ahí terminamos la clase y los que quieren quedarse para alguna pregunta de algo del avance que tenemos. Está bien, Inge. Gracias. Ya, muy bien chicos, que tengan una buena tarde. Igual, Inge. Hasta luego. Inge, gracias. Ya, chao, chao. Gracias, Inge, hasta luego. Y se le habla. Michael, ¿ya la Gracias, Inge. sacaron? Ay, Ah, bueno. Sí, le escucho. Inge, no sé si vio mi mensaje cuando estaba llamando a asistencia. Se me ha reiniciado mi celular, pero estoy conectada desde este rato. Un rato. Chicos, no se salgan, voy a sacar captura de pantalla, por favor. Gracias a Amanda. De nada, Inge. Inge, se salió ahorita 4 personas o 3. Diles que se conecten, por favor. A ver cuánto estamos, 18, sí. Me había olvidado de sacar. Ahora sí. Chicos, perdón, no saqué captura de pantalla. Se están conectando, Inge. Gracias. Inge, ya se les avisó, ¿Cuántos ya se van a éramos? encontrar. Perdón. José ¿Cuántos Luis, éramos, Inge? Ya somos 19 de nuevo. ya. Sí, ¿Quiénes faltan? Michael. Michael es el que falta, creo. ¿Qué Después pasó nos algo? falta. No, está, No saqué captura de pantalla de la asistencia. Oye, Michael, tampoco has tomado lista, ¿no? De CSD. De cierre no, Inge, pero si quiere puedo llevar lista ahorita. No, ahí nomás. Le voy a sacar una captura de pantalla nomás. Ahí Están lo los sacamos. 18. Sí. Uno Un más unido, momento. pero ya está con falta. Pero, Inge, entonces ya sé dónde partes, no se preocupe.